Hace algunos años, cuando comenzaba mi caminar como en el discipulado, ya tenía algunos años de creyente, pero comencé a tomar estudios y sentía esa necesidad de buscar y desesperadamente de Dios. Había muchas dudas en mi cabeza, en mi corazón. Eh, no, ni siquiera podría yo haber asegurado que un día podría yo compartir la palabra de Dios. Pero además de todas esas dudas y todos esos conflictos internos, pues de conocerme, de ver mis capacidades o pocas capacidades, cuando dije, Dios, vamos a intentarlo. Como dicen, no, el no ya lo tenemos. Cuando dije, vamos a intentarlo, Señor, y pues en tu nombre, y confiando y creyendo en una palabra que creía yo que Dios me había dado. Comenzaron a pasar un montón de cosas bien tremendas. Problemas y problemas y problemas. Como dice la gente, mientras me portaba mal, aparentemente no había tantos problemas. Pero intenté empezar a buscar a Dios y se empezaron a venir los conflictos. Las cosas fueron difíciles y no han sido fáciles. Pero a la luz de este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, he aprendido o he entendido el porqué de tantas, llamémosle así, tantas tribulaciones, tantos conflictos, tantos problemas. Y creo que esto definitivamente puede servirles, porque el día de hoy vamos a aprender 4 capacidades que Dios nos da para poder enfrentar las tribulaciones, para poder enfrentarlas y salir victoriosos. El tema del día de hoy se llama, o lo titulamos, Los justos triunfan en las tribulaciones. Los justos triunfan en las tribulaciones. Romanos capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 5, va a ser lo que estudiaremos con el favor de Dios en esta tarde. Hemos estado hablando, o la carta de los Romanos habla del Evangelio. Y hemos estado hablando del Evangelio como si pudiera ser un mapa mental. Vemos muchos y hablamos del pecado y el Evangelio, y hablamos de la fe y el Evangelio, de la justicia y el Evangelio, del perdón para todos a través del Evangelio, de cómo se atribuyó justicia a personas pecadoras como nosotros, tan solo por creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, en el pacto que Dios ofrece a través del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar, o el tema de este pasaje, es el Evangelio, la importancia de la fe en el Evangelio. ¿Qué tan importante es la fe en el Evangelio? Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a ver las cosas a las que Dios nos da acceso por medio de la fe. Verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice aquí? Por la fe recibimos justificación, y la justificación incluye paz. No está hablando de la paz de Dios solamente, está hablando de la paz con Dios, que es diferente. Haciendo una traducción personal del griego al español, diría así: Dios nos acredita como justos. Recibimos como una posesión eterna, gracias a Jesucristo, la paz con Dios. Quedamos unidos a Dios y no hay guerra con Él, sino una relación armónica, sin preocupaciones, sino solo salvación. Dice Romanos 3:24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo
de nuestros pecados. ¿Quiere decir esto? Que primero éramos enemigos de Dios. El Salmo 7, el verso 11 dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El que no respeta a Dios, el que tiene guerra contra Dios. Entonces, siendo enemigos, habiendo enemistad del hombre hacia Dios, dice la Biblia que Dios, a través de la fe en el pacto que Dios estableció con nosotros por medio de Jesucristo, podemos ser reconciliados. Podemos tener la paz con Dios. Se acaba la guerra. Dice Juan 3:36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de Dios. Colosenses 1:21 dice así: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Esa paz de la que habla la Biblia, la palabra eirene, no solamente habla de ausencia de guerra. Esa paz nos habla de un estado en el que ya no hay manera de volvernos a enojar o a enemistar. Dios con nosotros o nosotros con Dios. Dice el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 14. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Juan 16:33. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que hace un cambio que nos llama la atención. Dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Este primer pasaje que dice que a través de la fe recibimos la declaración, el título de no culpables, ¿se acuerdan? De perdonados. No hay deuda, no hay enemistad con Dios, y esa justificación incluye este regalo, esta condición de paz con Dios. Entonces, podríamos como primer punto, así, sencillo, por la fe recibimos justificación y paz. Eso nos hace, tenemos la seguridad de que ahora tenemos pertenencia con Dios. Le pertenecemos a Dios y hemos recibido el acceso a la bondad de Dios, al amor de Dios. El verso 2 dice así: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Mi traducción, mi paráfrasis, diría así: por Jesús el Salvador, en quien creemos, tenemos todos los creyentes admisión, acceso o libertad de entrar. Esto es como entrar a un lugar, en un estado, en un tiempo, a esta gracia. Y la gracia no se habla como de un regalo solamente. Cuando se habla de la gracia, está hablando de un estado, el estado de gracia. Al entrar en este estado de gracia, al entrar en este favor de Dios, entonces recibimos capacidades. ¿Cuál es la capacidad que dice? Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, o esta palabra gloriar se puede traducir como fanfarronear,
como presumir, como alardear, ¿no? Como, ¿en qué sentido? Podemos presumir de que vamos a entrar en la gloria de Dios. Pensemos en algo, hagamos un contrapeso. Sin la gracia no hay acceso a Dios, no hay acceso a la justicia de Dios, al perdón de Dios. Sin la gracia no hay paz con Dios. Pensemos en esto, si un día así dijéramos, mira, no quiero saber de ti, no vuelvas a insistir en mi vida. El único que puede salvarnos, el único que puede ayudarnos y haciendo milagros y haciendo obras sobrenaturales, cambiando nuestro corazón, dándonos entendimiento de por qué y para qué es esta vida. Y le decimos, no quiero de ti, no te quiero a ti. ¿Qué estaría pasando con nuestra vida? Dice la Escritura, quedamos sin esperanza. ¿Qué podemos esperar? Tal vez vivir locamente en el mundo y tratar de buscar lo que a nosotros nos parezca lo más hermoso, lo más bello, lo más divertido, la mejor posesión. Sería. Y si la lográramos, si lográramos lo que a nosotros nos parece lo mejor, ¿cuánto tiempo podríamos disfrutarlo? Y en este mundo, un mundo corrupto, un mundo egoísta, un mundo de codicia y de envidia, ¿cuánto podríamos disfrutar de eso que lográramos? Pongamos que fuera perfecto. 20 años, 50 años, 100 años. La verdad es que no. La realidad es que no. En este mundo no hay felicidad sin Cristo. O bueno, no hay el gozo del que habla la Biblia sin Cristo. Entonces, dice el verso 2, por la gracia, lo que Dios nos está diciendo, por la gracia por la fe recibes acceso a la gracia, entraste en un estado de gracia y ahora puedes disfrutar del favor de Dios y comienza esta gracia con algo. Produce la esperanza, que es como la extensión de la fe. La fe es en el presente. La esperanza, la palabra esperanza en el griego que es elpis, habla del futuro. Una fe futura, una certeza en el futuro. Entonces, la gracia nos da una capacidad, tener esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De que llegaremos, de que entraremos en la gloria de Dios. Podremos entrar en el lugar de mayor presencia o mayor manifestación de Dios, al lugar donde dice la Biblia que Dios ha puesto su trono, que Dios habita. Entonces, esta esperanza, producto de la gracia, nos capacita para estar esperando con anhelo, con alegría, no sufriendo, no derrotados, sino teniendo esa seguridad. El ejemplo que muchas veces da la Biblia es cuando una mamá va a tener su bebé. Dicen, todos saben que hijo le va a padecer y va a llorar y va a sufrir y en el momento los dolores y todo lo que va a pasar. Pero cuando nazca el bebé, se olvida todo. Y es el momento casi más feliz, ¿no? ¡Ah, mi bebé! Y por eso tienen bebés, ¿no? La Biblia dice, es parecida esa esperanza en la gloria de Dios. A veces podríamos pensar, bueno, pero es en el futuro, de aquí a 20 años o a lo mejor 50, llegará el momento del retorno del Señor, o bueno, cuando yo me muera y me vaya al cielo, y así como una actitud de pesadumbre. Híjole, mientras hay que aguantar esta vida, este mundo. Es todo lo contrario. Es cuando me alejo de Dios y me desconecto de esta gracia, vivimos en ese estado de gracia,
Pero cuando yo dejo de orar principalmente, cuando dejo de leer la Biblia para encontrar esto, lean la Biblia. Hay personas que usan como hilo conector de la Biblia la soberanía de Dios. Y sí, uno lee la Biblia y desde esa óptica de buscar cómo se va manifestando la soberanía de Dios en la Biblia, y es así como extraordinario, ¿no? Dice uno, wow. Pero no es el hilo conector principal. El hilo conector es el Evangelio, es Cristo. Y cuando uno empieza a leer la Biblia buscando el Evangelio, buscando a Cristo en cada pasaje, eso sí nos vuela la cabeza y se vuelve extraordinariamente hermoso. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Ayer platicaba con Laura o antier, de cuando Moisés le dice al Señor, ¿qué traes en la mano? Que la vara, aviéntala. Y la avienta y se convierte en una serpiente. Y la gente dice, ¡uy, una serpiente! ¿Por qué se convirtió en una serpiente? Y la recoge. Pero después, con la agarra y mete su mano y se vuelve su mano leprosa. Y dice uno, ah, caray, ¿y por qué leprosa? Y después, agua del Nilo y en sangre. ¿Y por qué? Y entonces empieza uno a recordar pasajes dentro del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde se habla de una serpiente, donde se habla de la lepra, donde se habla de que Jesús convirtió el agua en vino. Y entonces empieza uno a ver esas conexiones de la Escritura con la obra redentora de Jesús. ¿Y qué pasa? Pues le da uno más hambre de la Biblia y dice, a ver. Es que las palabras que dijo Jesús aquí son las que dijo Isaías en tal lugar. Es que lo que dijo Moisés lo dijo, es que aquí en el Salmo, es que... Y empieza uno a decir, a ver. Y entonces, y empieza uno a darse cuenta que la redención, que el Evangelio estaba revelado desde el principio y que cada porción de la Escritura tiene que ver con un aspecto del Evangelio. A veces del sufrimiento que el pecado causa y la intervención del Señor. A veces la gloria del Evangelio salvando en alguna manera. Jesús le dijo a una mujer, vete en paz, has quedado sana o has quedado libre de tu azote. Entonces el Evangelio produce libertad sobre ciertas cosas. Y entonces el Evangelio, la salvación, la redención de Jesús nos da la seguridad de que la serpiente fue derrotada por el Señor Jesucristo en esa cruz. Y empezamos a ver todas las grandezas que el Evangelio que Dios a través del Evangelio nos ha concedido. Dice el verso 3. Bueno, el primer punto dijimos fue, a manera de recordatorio, por la fe recibimos justificación y paz. El segundo, por la fe recibimos la entrada a la gracia. Ya que somos justos, como si fuera una escalera. Soy justo y tengo paz. Soy justo y ahora entré en la gracia. Ahora, esa gracia entonces es el suministro que Dios da a todos los creyentes y nos capacita. En este caso, primero para tener esperanza de que al final de todo voy a ver la gloria de Dios. Como termine, digamos, a veces dicen, es que todavía no acaba el partido, ¿no? Estamos a la mitad del partido, pero viene el final. Vamos a entrar a la gloria de Dios. Verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tiene un resultado. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que nos dice al momento de ser justificados y de tener acceso a la gracia nos va a suministrar o va a operar en nosotros un cambio de carácter? ¿En qué sentido? En este caso habla de poder gloriarse, de poder estar alegres, lo voy a parafrasear, dice, y no únicamente eso,
sino que también por la fe nos alegramos o nos gloriamos al enfrentar pruebas, angustias, persecuciones, sufrimientos físicos, reconociendo o sabiendo que logran producir resistencia o aguante alegre y constancia. ¿Qué significa? Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Santiago habla de las tribulaciones. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Segunda de Corintios 4:17, el apóstol Pablo dice lo siguiente, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Cuando Pablo dice que no son duraderas, que son pequeñas, a estas alturas ya han pasado, cuando escribe esta carta, ya está en su tercer viaje misionero. Ya ha pasado, ya fue apedreado. ¿Se acuerdan que dice que fue apedreado y que lo dieron por muerto? Dicen algunos comentaristas que cuando él escribe sobre la visión del paraíso, que dice, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, que un hombre fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas inefables que no le fue concedido hablar. Dicen que fue precisamente en el momento en que fue apedreado. ¿Se acuerdan que lo rodean los hermanos, empiezan a orar y se para? Podríamos hablar tal vez de una resurrección física en ese momento. El apóstol Pablo ha sufrido, cuando escribe a los romanos y les está hablando de las tribulaciones, se cita Hechos capítulo 19 al 21. Pablo, ¿se acuerdan que llegó a Éfeso? Y cuando llegó a Éfeso, dice, estuve dispuesto y tuve sentencia de muerte. Le dijeron, no salgas porque te van a matar. Y tuvo que salir huyendo. Pablo había sido perseguido. El ministerio de Pablo fue marcado por el rechazo en los corintios. ¿Se acuerdan que decían, este palabrero, ¿no? Le dijeron en Atenas. Y dice la escritura, Pablo fue y dice, no tuve otro deseo que predicar a Cristo y a este crucificado. Para los corintios, Pablo no era un buen orador. Ellos lo veían como un muy mal predicador. Estaban acostumbrados a lo mejor a oír personas en el aerópago y en esa zona con elocuencia. Preferían a Apolos, ¿se acuerdan ustedes? Uno decían, yo soy de Apolos, y otro de Cefa, y otro de Pablo. Pablo sufría constantemente rechazo y menosprecio. Pablo sufría persecución, pero además se acuerdan que traía un problema, dicen que de los ojos. Hay otras personas que decían que era una enfermedad. Dice el apóstol Pablo, y hay un aguijón que Dios puso, que me azota, que le pedí al Señor ya 3 veces que me lo quitara y dijo, no. En algunos comentarios dicen, no sé cómo se imagina Pablo, pero yo me lo imaginaba así como europeo, ¿no? Alto, fuerte, bien parecido, y dice que no, era totalmente contrario, ¿no? Gordito, peloncito, chaparrito, narizón, las piernas arqueadas, y tal cual podría ser la mejor descripción porque dice la gente que cuando lo veían, ¿cómo lo trataban? ¿Este qué, no? Y él dice a los Gálatas, les agradece porque los Gálatas dicen, ustedes pudieron haberme hecho a un lado y haberse horrorizado de mí, pero me aceptaron. Entonces, el apóstol Pablo, creo que todos nos han hecho alguna vez un feo. Oye, que, y así, ¿no? Y te ven feo, así como, o no te quieren invitar, o cosas, alguna vez a una persona le dijeron, oye, queremos que lleves a tus hijos a una fiesta de niños. Y y cuando llegó a dejar a los niños a la fiesta de los niños, no los dejaron entrar a los papás. Y adentro había mucha gente, pero a esos papás no los dejaron entrar. ¿Y qué dice uno? Pues como que no, ¿no? No es correcto.
No es, bueno, ni siquiera educado. Bueno, el apóstol Pablo ha sufrido esto por los judíos, pero también por los gentiles. Y llega a Jerusalén, lleva la ofrenda, ¿y qué hacen con él? Este es un blasfemo, lo persiguen, lo agarran, se acuerdan que se juramentaron para decir, hasta que no matemos a Pablo no vamos a comer ni beber, seguramente se murieron, porque no pasó nada, Dios lo libró. La vida del apóstol Pablo no fue una vida correcta. Yo no sé si en algún momento ustedes hayan sentido una opresión, ¿no? A veces hay cosas, cuando lo has sentido, entiendes, de repente sientes un miedo, ¿no? Una pesadez, cosas raras, el ambiente feo o peligro, ¿no? Vas pasando por un lugar y sientes, a ver que no me va a salir alguien aquí, ¿no? Porque se sienten ambientes pesados. Eh, en algún momento fuimos a compartir a la lagunilla y pues las personas están en situación de calle, en situaciones difíciles. Echaron a perder sus vidas y que Dios tenga misericordia. Llega uno y les comparte y por esa seguridad de que uno va predicando el evangelio es que se siente uno seguro. Pero dice uno, si no fuera por eso yo no estaría aquí. Íbamos a, es el eje 1 norte, y circunvalación que es el eje 1 oriente. Es una placita y se hace martes de arte en Tepito. Y se pone ahí a cantar uno, a otro a recitar, otro a decir, no, no, está difícil, está complicado el asunto. Me decían el gafitas, ahí la persona que... Entonces, te parabas y así te decía, te toca, ¿no? Y por ahí ya están unos drogando, ahí están otros haciendo, ya están algunos que es que escuchándote, otros están ahí según pintando y te paras y la gente te hace como, ¿qué no? Pero dices, no importa. A lo mejor en el momento nadie te hará caso, no sabemos, pero Dios sí sabe. Y si estás ahí y tienes la oportunidad de hablar, pues vas a dar lo mejor de ti, aunque no seas la persona más mejor orador. Intentamos mejorar, pero a veces no, ¿no? Pero ¿qué quieres decir? Mira, solamente quiero hablar de Cristo. Tan, tan. Hacerlo de la mejor manera. Exponer su palabra a lo más profundo. Y luego te hacen burla, luego ¿no? Y no sale el que saca su muerte y su y otro y así. Pero cuando te paras enfrente, hay un choque espiritual y la gente se hace a un lado, ¿no? Y Dios te da gracia. Dios te permite hacer muchas de esas situaciones. El apóstol Pablo habla de esto, de que te puedas gloriar en las tribulaciones. Y dice, porque la tribulación, sabiendo que la tribulación tiene un resultado, produce algo, hace algo en el corazón. Y dice, produce paciencia. Y eso de paciencia podría decirse que es la resistencia alegre. Así se podía traducir en el diccionario griego. La resistencia alegre. Y esa resistencia alegre, dice el verso 4, esa paciencia prueba, y la prueba esperanza, que significa lo siguiente, un carácter aprobado que da evidencia de la esperanza de salvación. ¿Por qué puedes tener ese carácter aprobado? ¿Cuál sería un carácter aprobado? El de Jesús. Y dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ese carácter aprobado demuestra que somos qué. El carácter aprobado da evidencia de... ¿Ah? Salud. Se lo manda. Muchas gracias. No, no, sí, sí. ¿Así estoy bien? Sí, 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 sí. Así no, ya. Perdón. Salud. Por los de carrera larga. Dice, un carácter aprobado da evidencia de nuestra esperanza. ¿Cómo vencemos
ese tipo de ataques, de amenazas, de momentos difíciles. En la semana, ¿verdad? Se acercó un señor sin camisa y así como fuerte, pero en una situación lamentable, ¿no? Yo creo que más allá de ebrio, tal vez hasta ebrio y otras cosas, y, y se paró así junto a mi ventana. Y lo único que se me vino es, Dios te bendiga. Y como su actitud se quedó así como diferente. Porque a lo mejor esas personas esperan que los haga, quítate aquí, borracho, ¿no? Y a lo mejor humanamente dirías, bueno, ¿por qué se acerca? ¿Qué tal si este cuate me quiere robar? Y pues yo traía mi teléfono, sí, sí, hay que ser prudente, ¿no? Lo bajas. Y a lo mejor dirías, ¿qué no? Y te preparas como, ahorita, eso sería lo humano, eso sería la carne. Pero cuando le dices, Dios te bendiga, algo cambia, porque estás poniendo al Señor en medio. Y de alguna forma Dios hace algo. Se iba a atravesar Tlalpan. Nada más dije, ay Señor, cuídalo porque está muy mal. ¿Ya se regresó? Ya se fue, quién sabe. Esa, esas situaciones y esa forma, unas personas que uh, difícil trato. La otra vez iba caminando y vi a esa persona. Y dije, está bien acabado. Ya se viene pasando y me le quedé viendo y así, ¿no? Me dice, ¿cómo estás? Hasta le hice así. Le digo, bien, ¿cómo estás? Así como, híjole, empieza uno a sentir pesar, tristeza, por ver cómo el pecado, el mundo, la vida, lejos de Dios, va destruyendo a las personas. Esa, esa esperanza de que un día veremos la gloria de Dios es lo que va produciendo en nosotros esa transformación. Cuando la Biblia dice que habla de prueba, hay un pasaje en Santiago que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Uso este pasaje porque se usan dos palabras para prueba. Bienaventurado el varón que haya soportado la tentación, la palabra peirasmos o peirazo. Esa palabra es importante en la Biblia porque esa palabra habla de ataques del enemigo. El enemigo viene a nuestra mente principalmente y nos empieza a querer envenenar y a hacer pensar mal y a ver las cosas mal, a envenenarnos el corazón, a llenarnos de enojo, de amargura o de tristeza o de miedo o de ansiedad. Y busca cualquier cosa cuando sabe por dónde y ya te agarró la medida, ya no te va a soltar, ya tiene la estrategia, es como el ajedrez, ya sabe que con 3 jugadas te hace jaque mate, así te va a tener. Entonces, ese pasaje, esa palabra se usa en Lucas capítulo 4 cuando dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, toda peirazo, se apartó de él, de Jesús, el Señor, por un tiempo. Esa palabra tentación. Pero también no solamente son ataques contra tu carácter, para sacarte y desviarte del camino, para hacer que te olvides de la vida a la que Dios nos ha llamado. También son ofrecimientos a pecado. También son ofrecimientos para buscar lejos de Dios, lejos de la santidad, de la justicia de Dios, encontrar placer, aunque ese placer nos esclavice y no sea duradero. Al contrario, es destructivo. Y dice que la paciencia produce prueba. Y esa palabra prueba es doquimazo. Significa ser probado o ser ensayado como un metal precioso, como el oro.
¿Qué quiere decir esto? A veces vamos a experimentar tentaciones o ataques del enemigo. A veces vamos a enfrentar momentos en los que Dios va a probar nuestro carácter. ¿Para qué? ¿Para qué? Para purificarnos. Entonces, cuando yo oigo esto y empiezo a ver desde esta óptica los problemas, las tribulaciones, los ataques, la violencia del mundo, ¿cómo lo debo de ver? ¿Como que Dios me está abandonando? ¿Como que Dios se olvidó de mí? ¿Como que ¿y dónde está Dios? No, es que yo creo que hice algo malo y Dios se olvidó de mí. ¿Tenemos que pensar así? No, porque Dios nunca va a obrar de esa manera, porque Dios es fiel, porque podemos fallar y Dios, cuando no entendemos, nos va a disciplinar, pero para que volvamos a Él, para que regresemos a Él. ¿Para qué Dios llevó hasta el Señor Jesús pasó por un desierto? ¿Para qué el Señor Jesús llevó, o para qué Dios llevó a Moisés al desierto, a Abraham al desierto, a David al desierto? ¿Para qué? El desierto es para que te mueras. Nadie sobrevive en el desierto. Si tú no conoces el desierto, te vas a morir. Vas a empezar a ver, puedes dar vueltas y vueltas porque todo es igual. El calor, llega el momento en que te va a empezar a agotar. Tus pies empiezan a hinchar. Llega el momento en que no puedes caminar. Y la deshidratación y el calor, te quedas dormido y no despiertas. El desierto sin Jesucristo es para morir. ¿Por qué Dios te lleva al desierto? ¿Quiere que te mueras? Sí, pero no. ¿Qué es lo que tiene que morir? Nuestra carne. ¿Qué es lo que tiene que morir? El que yo vivo siempre dependiendo de mí. Y aunque sabemos que no debemos de depender de nosotros, porque siempre que hemos dependido de nosotros hemos hecho cosas incorrectas y nos ha ido mal, ¿a quién se le hace fácil dejar de confiar en uno y confiar en Dios? ¿A quién? Pues yo creo que no encuentro en la Biblia que alguien diga, ah, estuvo bien fácil. No, hombre, o sea, me hubiera aventado Moisés, ¿no? Otros 40 de regreso. No. Entonces, Dios usa la prueba como ese desierto para que nuestra autosuficiencia quede postrada allí. Y para que entonces nuestro hombre espiritual pueda crecer y depender absolutamente de Dios, de la gracia de Dios. Y termina el pasaje hablando del amor de Dios. Dice así, y la esperanza no terminará en desilusión, humillación o defraudación. Confiar en Dios nunca va a traer pérdida. A mí se me hizo muy difícil eso, porque siempre dice uno, no, pero es que no estoy haciendo nada. Yo creo que me tengo que esforzar. Pero cuando empiezas a seguir ese camino, luego te comparas con las personas. Y luego, bueno, si te estás comparando es porque estás dependiendo de ti, porque hay orgullo. Y cuando dependes de ti y quieres, o dices, pues es que yo estoy haciendo más que esto, más que aquel, más que esto, más que el otro, ¿qué es lo siguiente? Pues yo merezco, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo más cosas, pues yo creo que ya debería de haber pasado, Dios me debería de haber dado algo. Y entonces, ¿cuál es lo siguiente? ¿Te enojas con Dios? Oye, Dios, ¿que no te estás dando cuenta? ¿Se acuerdan de Caín? A ver, te traigo, mira, todavía estoy sudando. Todavía estoy tierroso de todo lo que tuve que estar sembrando y cosechando. Y mira, hasta me lastimé las manos. Ahí está. ¿No? ¿Y Dios aceptó eso? Pues no. Entonces, por la fe somos justificados, por la fe tenemos paz,
por la fe entramos a la gracia y la gracia nos capacita para tener esperanza y para tener fortaleza para enfrentar las tribulaciones. Esas tribulaciones van a producir en nosotros un cambio de carácter, pero termina diciendo así, extraordinariamente hermoso. Se lo estoy leyendo aquí. La esperanza no terminará en desilusión. Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a desilusionar. Dios no nos va a dejar humillados, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Cómo termina la historia? Bien, pero ¿cómo termina? Prueba, cambio de carácter, pero con la seguridad de qué? O con la satisfacción, con el corazón lleno de el amor de Dios, porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Entonces, podemos ahora, el día de hoy, podemos decir, híjole Señor, pues dame la fuerza para que en los momentos de la prueba pueda mantenerme firme en mi fe. Para que cuando vengan las situaciones complicadas, pueda estar seguro de que tú estás conmigo. El apóstol Pablo ha sido perseguido, el apóstol Pablo ha sido golpeado, lo ha sido azotado, está en la cárcel. ¿Por quién? Por Jesucristo, ¿no? Porque a eso se dedicaba. ¿A dónde iba? Él hablaba del Señor. Pero a veces nosotros hemos pasado por un montón de cosas, ni siquiera porque hablemos de Jesús. Como resultado de nuestras decisiones equivocadas. Pues a pesar de eso, Dios tiene misericordia. A pesar de eso, Dios nos invita a que volvamos a Él. A pesar de eso, Dios nos perdona. Dice Isaías 1:16, ¿no? 16 y 18. Venid y razonemos juntos, dice el Señor. O venid y estemos a cuentas. Vamos a hacer cuentas. No te portes bien. No decidas cambiar y esforzarte para hacer las cosas bien. Vamos a hacer cuentas. Confiesa en qué has fallado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Gracias a la justificación, nunca vamos a salir de ese estado de gracia. El perdón es completo cada vez que venimos y le confesamos nuestros pecados a Dios. Porque en la confesión, el Espíritu Santo produce en nuestro corazón arrepentimiento. Produce quebranto, produce ese dolor de haber ofendido a Dios, de haberle fallado a Dios. Eso lo produce y por eso es importante venir a la presencia de Dios constantemente. Entonces, ¿cómo preparó el Señor a Moisés? ¿Cómo lo preparó? En el desierto. A través de el quebranto. ¿Cómo fue preparado el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo también fue a parar al desierto, Arabia? Y dice uno, Señor, y no hay una vía rápida. ¿Qué creen? Así que cuando estemos siendo probados, lo que aquí nos enseña es alégrate, porque Dios está empeñado en hacer un cambio en tu vida. Lo único que yo les invitaría a que hiciéramos, decirle, como dijo aquel hombre, ¿se acuerdan que el que dijo sana a mi hija? Que le dijo, solamente tienes que creer, que le dijo, Señor, creo. Y después le dijo, ayúdame a vencer la incredulidad, ¿no? Esa es
tal vez el pecado que hoy Dios nos puede marcar. La duda, dudar de Dios. Sí, sé que es difícil en el momento de la prueba. Batallé muchos años diciendo, ¿ahora en qué me equivoqué? Sí es cierto, nos podemos equivocar, pero mira, deja de pensar en qué te equivocaste. Mejor pregúntale a Dios y dile, no te entiendo, me equivoqué, no salieron bien las cosas. Ayúdame, perdóname, regrésame al lugar adecuado. Señor, borrón y cuenta nueva, fortaléceme. ¿Cuál va a ser el resultado? Dios nos va a ayudar. Cerremos nuestros ojos. En este mundo es el lugar que Dios diseñó para encontrarnos con Él. En este mundo es el lugar donde Dios estableció que pudiéramos encontrarnos para que Él nos salvara y nosotros lo amáramos. Y por eso el mundo, y por eso el enemigo, y por eso el pecado hacen todo lo posible para impedir que podamos recibir el Evangelio o que podamos vivir en el Evangelio. El diablo va a hacer lo que sea necesario para alejarnos. Pero si ya te perdió y si ya eres hijo de Dios, lo que el diablo